Aquiles Guevara Aragort los saluda en mi estoicismo de hoy, día 161. Para el joven que habla sin sentido, la razón por la cual tenemos dos oídos y una boca es que uno debería oír más y hablar menos. Diógenes Laercio. Aquí la cita no es de uno de nuestros filósofos del estoicismo, Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, sino del filósofo historiador romano Diógenes Laercio, que vivió en el siglo III después de Cristo y escribió una historia de los filósofos antiguos. En el libro séptimo trata de la estoa, del estoicismo, en el cual se refiere a los fundadores originales del estoicismo en el siglo III antes de Cristo, en Grecia. Zenón de Sitio, que fue su fundador en Atenas 300 años antes de Cristo. Creantes, alumnos de Zenón de Sitio, y finalmente Crisipo, que tenemos entendido que era uno de los más calificados desde el punto de vista del conocimiento de la filosofía estoica. En la cita, el filósofo se dirige a los jóvenes y los exhorta a hablar con sentido y con sentido. Hablar con sentido entendemos el tener claro lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Tener claro los conceptos de las cosas que afirmamos y de las cosas que negamos. Que esas cosas dentro de nuestra concepción se ajusten a la verdad, dentro de lo posible, por supuesto, y sean generalmente aceptadas. Si se trata que hablamos acerca de cosas contenidas en una ciencia, dentro del conocimiento científico, debe ajustarse a esa realidad. Si hablamos de asuntos del derecho, igualmente. Si hablamos de la historia, si hablamos de la filosofía, si hablamos de la economía, debe ajustarse a las leyes relativas a esas ciencias. Pero si no manejamos esas ciencias, si sus leyes y teorías no son desconocidas, mejor es callar y dejar que hablen los que sí saben y afinar el oído y poner muy buena atención acerca de lo que dicen, estos caballeros que así conocen de sus respectivas ciencias. La cita de Diógenes Laercio nos recomienda que debemos oír más y hablar menos, y que para ello tenemos dos oídos y una sola boca. Es tan cierto esto y de aplicación que cuántos inconvenientes nos evitaríamos si administráramos con prudencia nuestro hablar, cuántas cosas que se dijeron no debieron ser dichas, pero ¿cómo recogerlas? Como dicen por ahí, si ya el mal está hecho, nada se puede hacer. En cuanto al escuchar,
El asunto no es que tengamos dos oídos y el asunto está resuelto. La situación es tomar las iniciativas necesarias para oír lo conveniente, lo necesario para nuestro desarrollo personal, oír sin ir más lejos para tomar decisiones sobre las cosas puntuales sobre las cuales tenemos eh, necesidad de una solución. Aquí es donde los muchachos, los jóvenes necesitan oír a sus padres y seguir sus consejos y cumplir sus exigencias, sus instrucciones cuando las circunstancias de la edad, el ambiente y la situación puntual así lo exigen. Una vez adultos, es prudente oír la opinión de personas de conocimiento, eh, personas de confianza, de quien sabemos que sus opiniones nos pueden ayudar en, momento, en un momento determinado cuando lo requerimos. Aquí hemos repetido varias veces que el hombre es un ser social, que vive en sociedad y está dotado de este bien que es la palabra como instrumento de comunicación con los demás. ¿Cuántas veces nos equivocamos por no acudir y consultar a una persona de confianza, a una persona amiga o una persona que conoce del asunto por su preparación? A esas es la persona que debemos acudir en un momento determinado. No somos autosuficientes. En casi todas las cosas de la vida requerimos ayuda, pero no lo hacemos porque nos creemos autosuficientes. Carecemos de la necesaria humildad para acudir a alguien que puede ayudarnos y que tal vez estaba esperando que acudiéramos a él para pedir su ayuda, para pedir su consejo, y estaba dispuesto a prestárnoslo. Una de las maneras como un profesional, un trabajador calificado que presta servicios en una empresa, en una institución, puede progresar, es que conozca y se familiarice con con propiedad, no solamente en los asuntos de su cargo, de su profesión específica, de su trabajo específico, sino también familiarizarse con los cargos que tienen relación con el suyo y tener idea de dónde vienen las cosas y a dónde van. Para ello, debe procurar estar en contacto con los funcionarios que detentan esos cargos. Y en este caso es requerida la palabra, ese bien al cual nos referíamos, el hablar, pero sobre todo usar la necesaria prudencia para no crear resquemores en esas otras personas en cuanto al resguardo de sus respectivos cargos. Hay que ser muy prudente en estas cosas. Las palabras se van a silenciar y escuchamos porque, como dice el filósofo, para eso tenemos dos oídos, para escuchar.
Para ello, quisiera salirnos del estoicismo por ahora y para aquellos amigos que no oyen regularmente música clásica y que desean introducirse en ese maravilloso mundo de la música, comenzar oyendo las obras poco a poco, yo les recomendaría lo siguiente: que comenzaran a oír estas obras que no son de gran dificultad para oír, sino que son obras muy agradables al oído. Y son las siguientes: el poema sinfónico Finlandia de Jan Sibelius, el Moldava de Smetana. Esta es una obra que es la parte de otra obra muy grande, más grande, que se llama Mi Patria. Pero esta es el Moldava. El Moldava es un río. La Gran Pascua Rusa de Rimsky-Korsakov. La abertura del Festival Académico de Johannes Brahms. Esta obra es muy interesante porque termina con el himno de los graduados. Cuando uno se gradúa en la universidad, en estudios superiores, se acostumbra a oír de un coro que los canta el Gaudeamus Igitur. Bien, esta obra termina con parte de esa obra. Recomendamos también las oberturas Romeo y Julieta, Hamlet, Francesca de Rimini y 1812, todas de Peter Tchaikovsky, compositor ruso. Recomendamos igualmente las oberturas de las óperas siguientes: Rienzi, Tannhäuser, Lohengrin, Parsifal y Preludio y Muerte por Amor de Richard Wagner. Recomiendo el aria para la cuarta cuerda de la suite número 3 de Juan Sebastián Bach. Esas son mis recomendaciones en líneas generales para los que se pudieran iniciar en el gusto por la música clásica. Estas obras son sencillas, son muy agradables al oído, se pueden oír y ojalá las comenzaran a oír poco a poco. Para los que ya son asiduos oyentes de la música clásica, los veteranos, yo les sugeriría las sinfonías de Gustav Mahler. Las sinfonías de Gustav Mahler son 10 sinfonías, y las sonatas para piano de Beethoven, son 32 sonatas. Tanto las sinfonías de Mahler como las sonatas para piano de Beethoven, hay muchas interpretaciones, las primeras por grandes orquestas y las segundas por grandes pianistas, muy completas, muy interesantes y grandes interpretaciones. Lo dejo, queridos hermanos, queridos amigos, para que, si tienen disposición y tiempo, puedan oír, según el caso, el poema sinfónico Finlandia de Sibelius y una de las sonatas de Beethoven. Es mi palabra, queridos hermanos, queridos amigos. Muchas gracias por vuestra atención. Me despido. Hasta mañana.